Bien, buenas tardes estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la segunda clase de su curso de formulación y evaluación de proyectos. Ya iniciamos grabación. El día de hoy vamos a estar viendo los temas de la etapa de preinversión. Vamos a seguir viendo la etapa de preinversión que la semana pasada ya estuvimos iniciando un poquito a definir todo lo que se hacía en la etapa de preinversión. Y también vamos a estar viendo lo que es el análisis FODA, análisis que ya ustedes seguramente tienen un poco de conocimiento porque hicieron la investigación o debieron haber hecho la investigación de análisis FODA, que era la investigación número 1. ¿Cómo les fue con la investigación? Los escucho, a ver, ¿qué me comentan? Ya la subieron, tienen hasta hoy en la noche, pero yo asumo que la mayoría ya la subió. ¿Qué me dicen? Bueno, profesor, mi nombre es Jessica Grasa. Ya yo subí la mía. En verdad, no fue tan complicada porque la información que encontré en internet fue bien completa. Así que no fue tan complicado. En verdad, me gustó bastante también la investigación porque pude aprender muchas cosas cuando la estaba desarrollando. Perfecto, Jessica. Sí, efectivamente, el tema de análisis FODA, hay cualquier cantidad de documentación en Internet y en otros textos, ¿no? Hay muchísima información, es un análisis que hoy vamos a estar viendo a profundidad. Y es interesante porque hay varias aristas y varias definiciones o conclusiones interesantes que podemos sacar a partir del FODA. Y hoy vamos a dedicarnos la última parte de la clase de hoy a ver lo que es el análisis FODA y todos los subanálisis que podemos hacer a partir de allí. Bien, iniciemos. En cualquier momento entonces me detienen para cualquier consulta que tengan que hacer. Vamos a comenzar entonces con la etapa de preinversión. Como vimos la semana pasada, iniciamos a ver lo que es el ciclo de proyecto. El ciclo de proyecto, la semana pasada definimos bien lo que era la idea, ¿sí? Iniciamos a ver todo lo que era la preinversión y comunicamos que en este curso íbamos a ver lo que es la idea, lo que es la preinversión y muy poco lo que es la inversión, pero hasta esas 3 etapas íbamos a quedar. Ya la etapa de operaciones básicamente es ya la ejecución del proyecto, ya cuando sale a producción, por decirlo así. Entonces, el meollo de este ciclo siempre está en la preinversión, que es la que vamos a estar viendo más a detalle hoy. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estar viendo el ciclo de preinversión, que también se le conoce, la semana pasada vimos, se le conoce como la fase de planificación, la fase de estudio también, porque aquí se hacen todos los estudios necesarios para todo lo que tenga que ver con el proyecto, y la fase de documentación. ¿Sí? Estas son así se le conoce a la fase de preinversión, la fase de planificación, la fase de estudio o la fase de documentación. Cuando escuchen hablar es lo mismo, es la misma fase de preinversión. ¿Cuál es el objetivo de esta fase, ¿sí? O de esta etapa? ¿Sí? Reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Cuando uno comienza el proyecto, cuando uno plantea la idea, y uno dice, bueno, mi idea parece buena, a mí me parece interesante, en realidad funcionará, tendrá un mercado, la gente querrá utilizar mi producto, la gente querrá ingresar a mi negocio, la gente necesitará el servicio que yo voy a prestar. Todos esos son cuestionamientos que uno se hace al tener la idea. Dice, pero mi idea será tan buena como yo estoy pensando, porque estoy pensando que va a ser un boom, ¿no? Pero entonces ahí está la incertidumbre de funcionará o no funcionará. Entonces esta etapa es la que nos va a decir, hey, efectivamente tiene mercado, efectivamente puede ser viable, puede ser factible tu proyecto a partir de la idea que tuviste. Entonces esta etapa es súper importante para todo lo que es el ciclo de proyecto. También tiene que tener coherencia, ¿sí? Con los objetivos o políticas estratégicas globales. Este punto, más que todo, es para cuando esto se da a nivel de empresarial. Una empresa quiere sacar un nuevo producto o quiere modificar un poco el producto que ya tiene. Entonces, esa idea de modificarlo, esa idea de generar un nuevo producto, tiene que estar de acuerdo o alineado con los objetivos y las políticas de la organización. Si se dan cuenta efectivamente que no está alineada con las estrategias, entonces ya no puede avanzar esa idea porque tiene que estar alineada con la organización, ¿sí? Eso pasa más que todo en las empresas. Si es una idea, digamos, de uno a sacar un nuevo servicio o un nuevo producto,
Normalmente, bueno, tiene uno unas políticas internas que más que son éticas y son del negocio como tal, y ustedes también tienen que saber que esa idea tiene que estar, o ese proyecto tiene que estar alineado con sus estrategias. También para evitar la improvisación. Se hace esto para evitar improvisar. O sea, uno puede decir, hey, tengo esta idea, voy a arrancar, hacer mi apps y por ahí arranco y sigo en el camino, voy viendo cómo me va. ¿Sí? Hay muchos que lo habrán hecho así, quizá le haya funcionado, quizá no, pero en realidad están improvisando. Y si tú en realidad quieres saber si tu proyecto va a tener mercado, lo van a utilizar, es mejor entonces hacer estudios. ¿Sí? Así no estás improvisando en el camino, pero puede ser que te vaya bien, con mucha suerte. ¿Sí? Pero también puede ser que en el camino la gente se dé cuenta de que tú estás improvisando, no tienes un sistema establecido, no sabes cómo cobrar, no sabes cómo vas a ganar dinero, no sabes cuáles son los precios de tu servicio o producto, y por ahí vas diciendo cuánto cuesta, no, $15, $20, 25. Esto es improvisación y en el mercado eso se paga. Así que evitar la improvisación es parte de los objetivos de esta etapa de preinversión. Y importante, el último punto sería facilitar la negociación con las entidades financieras. ¿Qué significa esto? Ya que se hizo toda la etapa de preinversión, que ahora vamos a ver a detalle, uno genera unos documentos, uno genera unos estudios, y al final, si llegaste a la última etapa y te diste cuenta de que, hey, si es factible mi proyecto, si tengo mercado, parece que sí puede darse, ya uno tiene unos documentos. Entonces uno va a una entidad financiera y dice, mira, este es mi proyecto, ya está documentado, ya está estudiado, ya hay un estudio de mercado, ya hay un estudio técnico, ¿sí? Entonces ustedes lo presentan ante una financiera, a un banco, y entonces ellos tienen una sección donde hacen esos análisis y dicen, efectivamente este proyecto está bien estructurado, está bien cementado, podemos empezar a negociar un financiamiento de tu proyecto, ¿sí? Entonces parte del objetivo de esta etapa es tener unos documentos bien ordenados sobre los estudios que hiciste para poder llegar entonces a un banco y decir, este es mi proyecto, apóyenme. No solo a un banco, porque también puede ser a un inversionista independiente. Uno llega, le presenta el proyecto y quizás el inversionista dice, me suena bien, está bien plasmado, está bien estructurado, yo te apoyo con tanto capital. ¿Sí? Entonces es importante esta finalidad de la etapa de preinversión. Bien. En esta etapa de preinversión, entonces, la fase de planificación, que se efectúa todos los estudios de factibilidad y viabilidad para identificar, formular y evaluar, seleccionar principalmente que los proyectos más rentables desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista técnico, financiero, social y ambiental. A esta etapa también la conocemos como la etapa de documentación. Y aquí importante entonces porque aquí hacemos una clasificación de esta etapa de preinversión. ¿Sí? Esta etapa de preinversión va a estar clasificada por niveles. ¿Sí? Y en estos niveles se va creando o ejecutando cierta cantidad de documentos. Vamos a ver los niveles entonces que tiene la preinversión. Primero tiene el nivel de identificación. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar cada uno de los niveles. Este es el primer nivel de identificación. Viene el nivel de perfil, donde entonces se perfila ya lo que es el mercado y se perfila lo que es técnicamente lo que se va a hacer con el producto o servicio. Después viene el nivel de prefactibilidad, ya un poquito más de estudios sobre es factible, no es factible. Aquí ya venimos con el tema financiero y el tema un poco económico de saber si es factible, es viable y va a ser rentable, si el objetivo es que sea rentable. ¿Sí? Y el último nivel, el último de todos ya sería si es el nivel de factibilidad. ¿Sí? Estos son los 4 niveles, importante porque lo vamos a estar viendo en el camino y dentro de su proyecto final, 4 niveles de la etapa de preinversión. Entonces son nivel de identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Vamos a ir definiendo cada uno. El nivel de identificación. ¿Sí? Entonces tenemos un documento, comienza el primer documento, un documento donde vamos a exponer el problema o la necesidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos una idea, bueno, esa idea estaba en la mente, ahora ya no, porque en esta etapa se documenta todo. Bien, entonces aquí plasmamos el problema, plasmamos la necesidad, ¿sí? Enfocándonos en qué, en establecer
Si esto está de acuerdo con estrategias organizacionales, como le decía, ya cuando una empresa que tiene algunas estrategias o políticas, ¿sí? Si va de acuerdo con las políticas, si hay disponibilidad de recursos para ejecutarlo, aunque sea disponibilidad mínima, ¿sí? Pero yo tengo que saber con qué recursos cuento. Cuento con tiempo para hacerlo, cuento con el recurso monetario para por lo menos llevar el estudio adelante, o efectivamente tengo que buscar financiamiento desde cero, ¿sí? Entonces, esto lo tomo en cuenta desde el nivel de identificación, y aquí es donde empiezo a pensar en las alternativas de la solución de esa necesidad, porque no puedo iniciar con la idea solo de una necesidad. Necesito saber qué posibilidades tengo de solucionar esa necesidad, qué alternativas tengo, por lo menos tengo que tener más de una, ¿sí? ¿Qué alternativas tengo para solventar esa necesidad o ese problema que atañe a la sociedad o a algún sector en especial? Y los objetivos e importancia de la inversión. Eso es lo que necesito tener en cuenta al momento de hacer este documento incipiente sobre el nivel de identificación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este nivel de identificación? Comparar. Mi objetivo es comparar la situación actual sin el proyecto. O sea, tiene que ser que esa situación haya un problema o haya un tipo de complicación, y la comparo entonces con la situación si estuviera el proyecto ejecutado, ¿sí? Sin el proyecto tengo este tema, tengo un problema, se ejecuta así o nadie atiende este sector, pero si tuviera este proyecto, este sector va a ser atendido, este sector entonces ya no va a tener esta inquietud, esta necesidad, ¿sí? Aquí es donde entonces yo digo, bueno, ¿qué se va a hacer? Me hago la interrogante y la intento contestar. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? Y tengo que tener algunas alternativas sobre la solución de ella, ¿sí? Entonces aquí está muy por encima, pero es necesariamente lo que tengo que ir viendo. Tengo mi idea, tengo mi problema, lo comparo contra mi solución o mis alternativas de solución y cuál sería el beneficio de tener ese proyecto, ¿sí? Bien, cuando termino de hacer esta documentación del nivel de identificación, entonces me detengo al final de hacer todas estas interrogantes. Y entonces tomo decisiones, ¿sí? O toma decisiones de la persona para la cual están haciendo este análisis. Lo acepto. Acepto significa de que, bueno, si acepto que el proyecto sigue hasta este punto, no ha habido ningún inconveniente, tengo que seguir al siguiente nivel. Pero también puedo rechazarlo, ¿sí? Si se rechaza en este punto tan incipiente, es porque definitivamente no se alinea con las políticas y estrategias de la compañía, ¿sí? No se alineó con las políticas y estrategias de la compañía el nuevo producto, entonces, listo. O sea, si toda la empresa está haciendo productos de niños o servicios para menores de edad, y yo salgo con un producto o un servicio que va para adultos, entonces de una vez ya, hey, tu mercado es este, tu estrategia era esta, tu política era esa, y tú te estás yendo por un lado contrario. Entonces, definitivamente ya tu proyecto no va. Sí, es muy poco probable que llegue hasta aquí, pero puede pasar. Lo otro que puede suceder, la toma de decisión que se puede hacer, es que se quede en espera. ¿Qué significa esto? Se evaluaron la necesidad, se evaluó de que sí se debe hacer, si hay alternativas posibles, pero hay condiciones que en este momento no son del todo agradables para hacer el proyecto. No es viable, pero momentáneamente. O no hay recursos, o los recursos están cancelados para el siguiente año. Hay un presupuesto vigente otro año, pero este año no. Entonces, ahí ya no es viable. Entonces uno lo pone en espera. No lo rechaza del todo porque sí se dio cuenta de que sí va con las estrategias, sí va con la política, sí soluciona, pero ahora mismo no hay recursos. Entonces se pone en espera. Esas son las tres alternativas. Por supuesto que nosotros vamos a seguir adelante como si la decisión fuera que lo aceptamos. Hasta este punto el proyecto todavía sigue en pie y seguimos haciendo entonces otros análisis. Venimos entonces al segundo nivel, el nivel de perfil. El documento ya un poco más estructurado, empezamos a analizar los contextos del proyecto. Contextos donde vamos a ver los antecedentes, las necesidades, donde vamos a ver los objetivos, las metas de ese proyecto. Vamos a identificar y vamos a hacer el análisis de mercado y los aspectos técnicos que conllevan ese servicio o ese producto en el mercado.
Y empezamos a ver algunos aspectos financieros, ¿sí? No a profundidad, pero en este punto empezamos a ver algunos aspectos financieros. Todo esto entonces permite tomar decisiones. El nivel de perfil, podemos decir que es el nivel que empieza a hacer lo que son los estudios. Aquí inician los estudios formales, por decirlo así. ¿Sí? Yo me voy a detener en el nivel de perfil, porque lleva tantos puntos que son importantes para ustedes en su proyecto final, que voy entonces a definir paso por paso, o punto por punto, algunos de los elementos que tenemos en el nivel de perfil y que ustedes tienen que definir también en su proyecto. Bien, entonces en el perfil vamos a colocar la identificación del problema, los antecedentes, la situación actual, la definición del problema, las causas, las consecuencias, a qué población va dirigida ese proyecto y las alternativas de solución. Yo voy a ir definiendo cada uno de estos puntos para que ustedes tengan idea de qué se trata, y todos estos puntos, como lo ven allí, van a estar en su proyecto final, así que tenemos que ir, por eso se los detallo más, para que en el momento que ustedes vayan haciendo su proyecto, puedan llegar y verificar qué es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Identificación del problema. ¿Qué problema se quiere resolver? ¿Sí? Un buen proyecto resulta de una buena definición del problema, y es importante determinarlo desde el inicio, ¿sí? Ya sea que se va a abordar a nivel de país, una comunidad o una escuela. ¿Sí? Es importante entonces hacer la definición, la identificación del problema. La situación actual. Evidencias o datos que tienen que respaldarse con la realidad de un problema identificado. O sea, no solo plasmar el problema, sino tener evidencia de que efectivamente esta situación se está dando. Entonces uno detalla, describe, ya sea con entrevistas al personal, a la persona que le afecta o a la comunidad que lo afecta, y ustedes entonces evidencian ahí que hay una situación, ¿sí? Esta información es importante porque ayudará a otras personas a comprender el porqué del problema detectado en el tema, que si vale la pena atender esa situación. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes. O sea, este problema que ya yo quiero solucionar, ¿alguien lo ha intentado solucionar antes? ¿Hay otras iniciativas que apuntaron a solucionar el mismo problema? Tengo que hacer una investigación entonces ahí. ¿Qué antecedentes tiene este problema? ¿Alguien lo intentó solucionar? ¿Qué les pasó a la persona que intentaron solucionarlo? O si definitivamente sí alguien lo solucionó, pero de manera parcial. Ah, sí, lo solucionaron, pero hay que pagar $100 por inscribirse a ese apps o lo que sea. Entonces, te dice, ok, solucionó una parte, pero gran parte del sector no tiene para pagar eso, y entonces yo sí quiero solucionar eso, pero tengo que estudiarlo, tengo que investigarlo. Entonces, los antecedentes es esto. ¿Quién más intentó solucionar el problema y cómo le fue? Los objetivos del proyecto, cuáles son los objetivos, los resultados previstos de tu proyecto, ¿sí? Normalmente uno se coloca entonces por lo menos 2 objetivos, o de 2 a 4 objetivos que uno tiene que colocar en la parte de los objetivos del proyecto. Población afectada. ¿A quién ayudará el proyecto? ¿Sí? Yo le voy a dejar esto de slide, entonces para que ustedes cuando hagan su proyecto ustedes puedan ir definiendo ahí qué es lo que debe llevar en cada uno de estos puntos. La población afectada es a quién le ayudará. ¿Cuál es la población que se va a ver beneficiada con tu proyecto? Porque no solo tu proyecto va a tener el objetivo de ganar dinero, el objetivo final del inversionista quizás sea ese, pero para poder ganar dinero tienes que ayudar a una comunidad, tienes que ayudar a cierta cantidad de personas con algún producto o algún servicio, y eso es lo que se define aquí, ¿sí? La población afectada no puede ser, no, la población afectada soy yo y mi familia porque voy a ganar dinero con esto. No es así, ¿sí? ¿A quién vas a ayudar? Ese apps que quieres hacer, ese servicio que quieres dar, ¿a quién va a ayudar? ¿A quién va a beneficiar? Y la duración, por supuesto, siempre uno tiene que tener entonces la definición de cuánto estimadamente mi proyecto va a demorar, ¿sí? Siempre debe colocarse una estimación, por lo menos, una estimación para poder tener entonces una idea. Bien, entonces seguimos viendo el nivel de perfil. Solo esas definiciones pues, son importantes en su proyecto final. Bien, el nivel de perfil, entonces, ¿qué hacen? Ese análisis preliminar que venía del nivel de identificación hace entonces que se vuelva una aproximación de la conveniencia del proyecto, ¿sí? Esto nos va a dejar entonces tomar la decisión
si necesito más análisis o profundidad en los análisis. ¿Qué estimaciones globales entonces tengo que ver, además de los análisis que ya tuve que hacer? Las estimaciones globales sobre costos e ingresos de mi proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los costos de mi proyecto? ¿Cuál va a ser el ingreso de mi proyecto? ¿Cuál es el punto donde mis costos y mis ingresos van a coincidir para decir en cuánto tiempo recupero mi inversión, o la inversión de la persona que me ayudó, o la inversión del banco que me ayudó? ¿Sí? Y precisamente, ¿quiénes son tus inversionistas? Hubo inversiones de por medio, además de la tuya, de tu tiempo, de tus recursos. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Pero se hace a nivel global, no se detalla. En este nivel no se hace un detalle tan exhaustivo sobre esto, sino un poco así preliminar, ¿sí? Un poco global, como dice ahí. Bien, entonces cuando termina uno de hacer el nivel de perfil, toma dos decisiones igual que el otro nivel. Aceptarlo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que sigo al siguiente nivel de estudio. Pero también podría pasar algo. Podría pasar que ya con este análisis que llevo hasta aquí, en el nivel de perfil, ya estoy completamente seguro que mi producto, mi proyecto, mi servicio, mi modificación, lo que esté haciendo, va a funcionar. Ya tengo la incertidumbre, se me ha opacado un poco y tengo más certeza de que efectivamente el mercado necesita esto. Tengo mercado para venderlo. O sea, si ya solo con el nivel de perfil llegué a esa decisión, entonces, listo, yo salgo, acepto el proyecto, llego hasta aquí y empiezo a ejecutarlo, ¿sí? O sea que ya en este punto uno puede salir diciendo, voy a avanzar con mi proyecto porque ya hice estudio de mercado, estudio de técnico y hice algunos estudios sobre ingresos y costos y sobre mis inversiones. Aquí yo puedo salir, ¿sí? O puedo seguir entonces haciendo, siguiendo al próximo nivel para seguir haciendo los estudios completos. Sí, pero es importante saber de que aquí ya yo puedo salir diciendo mi proyecto va a salir bien, ya demostré que tiene mercado, demostré que tiene la parte técnica y puedo empezarlo. Bien, obviamente digamos que seguimos en el siguiente nivel, ya vamos al tercer nivel de prefactibilidad, ya el documento es un poco más profundo, ya tiene estudios realizados, se van a analizar entonces otros estudios más profundos del mercado, se empieza a ver el tema de tecnología, ¿sí? Mi producto, mi servicio, qué elementos tecnológicos necesita o tengo en consideración o necesito tenerlo, ¿sí? Empiezo entonces a ver la rentabilidad financiera, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi rentabilidad? ¿Cuál va a ser mi ganancia? ¿Qué tanto voy a estar ganando? ¿Cuánto me demoro en recuperar mi inversión? ¿Y cuánto empiezo a proyectar ganancias en el camino de inversión, verdad? Y permite obviamente tomar decisiones. En mi nivel de prefactibilidad ya entonces profundizo más mis estudios y empiezo a ver el tema de tecnología, empiezo a ver el tema financiero. Bien, este punto de prefactibilidad o el nivel de prefactibilidad cuando llegamos aquí ya es conocido como un anteproyecto, ¿sí? Ya pasa a ser un anteproyecto, el proyecto que uno tiene, si llega hasta aquí es porque ya tiene elementos suficientes para que llegó al tercer nivel, ya es un anteproyecto, ¿sí? Y tengo que incorporar elementos o datos adicionales, ¿sí? Estimaciones más precisas sobre la tecnología, como dice, ya empiezo a ver los aspectos legales en este anteproyecto, qué marco legal necesito, estoy cumpliendo con algún marco legal, comercial, mercantil, lo necesito, tengo que ver un poquito más sobre esas leyes y me voy ya adentrando en lo financiero, lo económico, lo social y lo ambiental. Ciertos análisis económicos, sociales y ambientales porque esto se ve en el siguiente nivel, pero ya lo financiero entra de lleno aquí, precisamente porque aquí es si es factible, es prefactibilidad. ¿Sí? Entonces ya empiezo a ver el tema financiero y obviamente tomo decisiones, igual que los otros niveles. Puedo, a partir de aquí, obviamente ya voy más avanzado, puedo salir de una vez a ejecutar mi proyecto o puedo pasar al siguiente nivel. Puedo rechazarlo porque en este punto ya me di cuenta que no es factible, o sea, estoy viendo una prefactibilidad que me salió negativa, digo, no es factible, o puedo ponerlo en espera porque hay condiciones suficientes para que ese proyecto sea viable, pero en este momento necesito algunos más recursos para poder llevarlo a cabo. Entonces lo pongo en espera, no significa que lo detenga del todo. ¿Sí? Sigo al último nivel, entonces el nivel de factibilidad.
ya el documento está muy completo, ¿sí? Tengo que hacer análisis cuantitativos, ¿sí? En distintos escenarios. Ya sé que esto es factible, ya en este punto, pero ¿qué tan factible es en diferentes escenarios? Incorporo más elementos al estudio técnico y al estudio de mercado, hago completamente la evaluación financiera. Ya no el análisis financiero, el análisis financiero lo hice en la prefactibilidad. Ya aquí hago una evaluación financiera y me voy de lleno a hacer la evaluación económica y social, ¿sí? Y aquí entonces analizo las incertidumbres. Esas incertidumbres que tenía al principio, en este punto ya no deben existir, ¿sí? Si todavía existen, entonces definitivamente que hay algo malo con el proyecto, que todavía hay riesgo crítico que verificar o que minimizar. Entonces, esas incertidumbres yo tengo que ir viendo, a ver, yo estaba pensando que mi idea era buena, tengo que, ya con estos análisis que se han hecho hasta este punto, me certifica de que mi idea es buena, que es viable, que es rentable. Entonces ya la incertidumbre tiene que haber disminuido casi del todo. Bien, en este nivel de factibilidad voy buscando la mejor opción dentro de mis alternativas, ¿sí? Entonces busco los mejores resultados esperados a nivel técnico y financiero, menor cantidad de incertidumbre, como le decía, y mis mejores resultados a nivel financiero, económico, social, ambiental. Recuerden que llevamos ciertas alternativas desde el principio y uno entonces, en este punto de factibilidad, ya sé que es factible, entonces tengo que buscar la mejor alternativa. Ya en este nivel, lo que busco es la mejor alternativa para mi proyecto o para mi servicio o producto. Tomo la decisión entonces de aceptarlo y ejecutarlo de una vez. Ya aquí no hay otra. No puedo decir que aquí ejecuto o actualizo. Actualizo significa de que hice estudios mayores sobre el mercado y sobre el marco técnico y actualizo todos esos movimientos, o definitivamente aquí puedo rechazarlo si ya el nivel de factibilidad me generó, ya que fui a ver el impacto financiero, económico y social, inclusive el ambiental. El ambiental inclusive no puede detener todo el proyecto, ¿sí? Entonces se rechaza. Si el impacto ambiental es lo suficientemente para que me rechacen un permiso, no hay nada que hacer con todo y que sea factible, sea viable económicamente. Si ambientalmente no lo es, no prosigue el proyecto. Y también se puede poner en espera. Cuando se pone en espera en este punto es porque tú estás esperando o algún tipo de ley o algún tipo de marco legal que apoye esa innovación. Ya sería una innovación que puede hacer que tengas y que no tenga un marco legal y que tienes que empezar a buscar si existe o tienes que empezar a formarse un marco legal para poder que tú lo tomes. Entonces también se puede poner en espera. Este es el cuarto nivel que estábamos viendo sobre la preinversión. Entonces, haciendo un resumen, a hacer un proceso de selección de un proyecto, iniciamos con el nivel de identificación, que es el primero. Aquí genero las posibles alternativas, ¿sí? Viene entonces y paso al nivel de perfil. Ya en este punto, a nivel de perfil, quizás alguna de mis alternativas se vaya filtrando, se vaya quedando y dice, bueno, por lo menos aquí, en el nivel de identificación tenía alternativa A, B, C y D válidas, porque ahí no había ningún proceso de filtro y de preselección, era solamente colocar las posibles soluciones del problema, sin analizar que si son viables o no son viables. En el nivel de perfil, ya al perfilar entonces las soluciones, alguna puede ser que se quede atrás, ¿sí? Vamos entonces al nivel de prefactibilidad, ya cuando vemos el estudio de mercado, vemos el estudio técnico, ya puede ser que todas las alternativas no pasen, solo quedarán dos, solo quedarán tres, ¿sí? Se va filtrando. Y definitivamente que el nivel de factibilidad ya nos va a decir, porque la decisión de factibilidad es cuál es la mejor. Aún así hayan quedado como prefactibles tres soluciones, al final el nivel de factibilidad me va a decir cuál es la mejor, ¿sí? Eso es lo que busca este nivel de factibilidad. La mejor de todas, la que menos incertidumbre tenga, la que menos riesgo tenga y la que más beneficios económicos y sociales tenga. Esa es la alternativa que me va a quedar en el nivel de factibilidad. Bien, entonces, nivel de identificación, básicamente planteo la idea, planteo mis posibles soluciones. En el nivel de perfil, hago el estudio de mercado y hago el estudio técnico. Bien, el nivel de prefactibilidad se dedica más al estudio financiero, ¿sí? Siempre este nivel, digamos,
cuando concluyes un estudio, el siguiente nivel profundiza un poco más los estudios anteriores. O sea, que en el nivel de prefactibilidad se profundiza más un poquito más en el estudio de mercado y en el estudio técnico, pero se basa casi todo en el estudio financiero. Y en el nivel de factibilidad ya voy a hacer entonces el estudio socioeconómico o económico-social y el estudio ambiental. ¿Sí? Este es el resumen de cuáles son los estudios que se hacen en cada uno de los niveles. Recuerden, estos son los niveles, todos que están en la etapa de preinversión, que es la etapa de estudio, es la etapa de planificación. O sea, toda esta planificación se hace aquí, en este momento, en esta fase. Hasta aquí vamos a llegar con lo que es esta etapa de preinversión, ¿sí? Los estudios que vemos aquí, el estudio de mercado, el estudio técnico, financiero, económico, social, ambiental, la otra semana los vamos a dar entonces a detalle. Ya cada uno de esos estudios, cómo se hace, qué busco, hasta dónde tengo que llevar, qué profundidad tengo que llegar y hasta qué profundidad vamos a llegar en cada uno de estos estudios para nuestro proyecto final. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, con respecto a la etapa de preinversión que se divide en 4 niveles que definimos aquí claramente, los 4 niveles de identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad? Los escucho, por favor, prendan sus micrófonos y me comentan si quedó claro o necesitamos echar para atrás un poquito. ¿Alguien? ¿Algún vocero que me diga? Cecilia, Zuleika, Jessica, Karina. ¿Está claro? Sí, profesor, creo que comprendí bastante el tema. Bien. Muy bien. Bien. Ahora vamos entonces con el siguiente punto del día, que es el análisis FODA. Ya ustedes hicieron la investigación sobre el análisis FODA, la mayoría ya subió su investigación. Si hace falta alguno de los que está aquí, por favor, cuando terminemos la clase, lo termina y lo sube, por favor, tienen hasta las 11:59 de hoy. Bien, análisis FODA, importante. Directamente no tiene que ver con las etapas que acabamos de ver, ni los niveles de la etapa de preinversión, pero sí tiene que ver con la estrategia y la organización que va a tener el proyecto. Entonces, su proyecto final va a tener que hacer un análisis FODA sobre los beneficios que va a tener, cuáles son sus amenazas, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades del proyecto como tal, porque yo considero que todos los estudios que se hacen sin un análisis interno sobre cómo va a poder llevar mi organización ese proyecto, estaría incompleto, ¿sí? Entonces un análisis FODA es elemental para poder saber entonces si nosotros vamos o no a poder con ese proyecto. Bien, análisis FODA, o sea, como ya lo investigaron, consiste entonces en el estudio de elementos que vienen siendo la fortaleza, la debilidad, las oportunidades y las amenazas. Se conoce como, también se le conoce como análisis DAFO. Básicamente son como coloca la sigla, ¿no? Es en inglés DAFO, en español FODA, pero para nosotros en Latinoamérica FODA es lo más conocido, ¿sí? Se analizan entonces situaciones externas, ya sean las amenazas y las oportunidades, y situaciones o características internas, que son las fortalezas y las debilidades. Bien, un poquito de historia, que ya seguramente me colocaron ustedes allá. Fue originalmente una propuesta realizada por Albert Humphrey en los años 60, a finales de los 60, a principios de los 70 en los Estados Unidos, como una investigación para el Instituto de Investigaciones de Stanford, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal del FODA? Determinar las ventajas competitivas de la empresa o proyecto bajo el análisis de las estrategias genéricas que más convenga en función de las características propias y la que en el mercado se mueve, ¿sí? Entonces, es un análisis que va interno por todas las características que nosotros podemos tener, nuestras fortalezas como empresa, como persona, como proyecto, nuestras debilidades como empresa,
como proyecto, como persona, ¿sí? Esas son las características internas, las controlamos nosotros, ¿sí? Más adelante vamos a ver entonces cada una de esas características. Aquí lo dice. Análisis interno. Elementos internos que deben ser analizados durante el FODA corresponden a la fortaleza y a las debilidades. Sí, que tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personas, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, y percepción de los consumidores, entre otros. Análisis internos son algo que nosotros podemos controlar. Nuestras fortalezas y nuestras debilidades las podemos controlar. Tenemos análisis externo, que son entonces las oportunidades y las amenazas. ¿Ya? Este proceso para determinar las oportunidades y las amenazas se puede realizar estableciendo los principales hechos o acontecimientos del ambiente que tienen o podrían tener alguna relación con la organización. ¿Sí? Ya lo que son oportunidades y amenazas no depende de nosotros, depende de nuestro ambiente, de nuestro entorno, depende del mercado donde nos movamos, ¿sí? Dependen de cosas externas. Ustedes dirán, pero si depende de cosas externas, entonces ¿para qué lo tengo que analizar si no tengo nada que ver o no tengo nada que hacer? Pero sí podemos hacer, sí podemos estar preparados para cualquiera de esas amenazas nos vaya a golpear, ¿cómo vamos a reaccionar? Si nosotros nos preparamos para que si alguna de esas amenazas nos golpea, entonces definitivamente quedamos vulnerables, ¿sí? Si no aprovechamos oportunidades que pueda dar el mercado, oportunidades que pueda dar el entorno, entonces también estamos fallando. Entonces, es este equilibrio que uno tiene que buscar, interno y externamente, para poder encontrar las mejores estrategias para el negocio y para el proyecto. Bien, definamos cada una de las fortalezas. ¿Sí? Es un análisis interno de la corporación, debe aplicar directamente a técnicas que permiten identificar la organización como los atributos que tienen como una ventaja competitiva. ¿Cuál es tu ventaja competitiva con respecto a los demás? Esas son tus fortalezas. ¿Sí? Ejemplo de fortalezas: locales amplios y cómodos, variedad de productos, atención personalizada, horarios de atención flexibles, trato con el cliente, actitud de trabajo en equipo. Esas son algunas fortalezas. Si tu empresa la tienes, si tu proyecto tiene eso y lo puedes proyectar, lo puedes determinar en tu proyecto, entonces tú colocas eso como una fortaleza, porque eso van a ser las fortalezas de tu producto, de tu servicio, de tu negocio. Pero evidentemente, si hay fortalezas, tenemos debilidades, todos tenemos debilidades, entonces hay que determinarlas, ¿sí? También es un elemento interno, es un elemento que uno tiene que analizarse, ¿sí? Identificarlos y desarrollarlos de una adecuada estrategia puede uno eliminarlos o minimizar esas debilidades. Por eso es importante definirlos. Y algunas de las preguntas que se pueden realizar para determinar esas debilidades es ¿qué se puede evitar? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué desventaja hay en la empresa? ¿Qué permite la gente del mercado qué percibe la gente del mercado como una debilidad? ¿Qué factores reducen las ventas? ¿Y qué hacen mal o qué hacemos mal? ¿Sí? Esas son debilidades. Si la respuesta a algunas de esas son afirmativas o efectivamente yo puedo evitar cometer algunas situaciones, yo puedo mejorar, o sea, puedo hacer algo mejor, hay factores que pueden mejorar mis ventas, significa que tengo debilidades. Y entonces esas las que tengo que identificar. Estos dos fueron los factores internos, ¿sí? Lo que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades. Veamos entonces los factores externos, son las oportunidades, ¿sí? Aquellos factores positivos que se generan en el entorno, ¿sí? Una vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas de las preguntas que se pueden realizar para crear o buscar las oportunidades es: ¿qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? ¿Qué tendencias de mercado pueden favorecernos? ¿Existe una coyuntura económica en el país? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios en la normativa legal o política se están presentando? ¿Qué cambios en los patrones sociales o estilos de vida se están presentando? Estas situaciones o estas inquietudes o estas preguntas, si se contestan de una manera afirmativa, significa que hay oportunidades que mi empresa, mi producto o mi servicio puede tener. Entonces, es la que voy a estar colocando. ¿Qué amenazas? Exactamente igual que las oportunidades. ¿Se pueden presentar oportunidades? También se pueden presentar amenazas. Amenazas son situaciones, en este caso son negativas y externas al programa, al proyecto o al servicio,
que puede atentar contra el proyecto o contra la empresa. ¿Sí? Puede ser necesario diseñar entonces una estrategia adecuada para poder solventarlas o sortearlas. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen con el desarrollo de buscar las amenazas es: ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué obstáculo tiene la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Sí? Competidores que vayan avanzando, digamos, competidores que llevan un avance tecnológico, un avance de posicionamiento, y tú no lo tengas. Si esto se sigue moviendo o si ellos siguen avanzando tecnológicamente, cada vez yo estoy más distante de eso, y entonces es una gran amenaza para mi negocio. ¿Sí? Se tiene problemas de recursos de capital, es una amenaza. La competencia superior es más eficiente, y como les decía, cada vez ellos se están distanciando en la parte tecnológica y yo me estoy quedando, esa es una amenaza. ¿Sí? A la vez una debilidad también, porque aparte de que yo puedo solventarla, pero cuando son externas es porque hay un competidor que está muy por encima, va muy avanzado y está creando las condiciones suficientes como para distanciarse más. Es una amenaza, porque son las decisiones de ese competidor las que están haciendo de que yo me vaya quedando en el mercado. ¿Sí? Y una debilidad porque yo me estoy quedando en el mercado. Bien, entonces, en resumen tenemos 4 aristas diferentes y podemos clasificar esas aristas de manera importante en 2 lineamientos. ¿Sí? Tenemos entonces aspectos internos, aquí como lo marca la flecha, los internos son las fortalezas y las debilidades. Yo puedo decidir sobre ellos. Yo puedo decir si una debilidad la voy a fortalecer, o yo puedo decir que una fortaleza la voy a mantener. ¿Sí? Yo como proyecto, yo como empresa, yo como persona. ¿Sí? Entonces, son decisiones internas, es algo interno. Bien, tenemos entonces los factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. ¿Sí? Factores externos que pueden provocar que la empresa utilice a su favor. Alguna condición que pase, que haya mejora las ventas de nosotros, porque hay condiciones que pueden pasar para mejorar, no siempre para desmejorar. Y al contrario, las amenazas sí es algo que pasa en el entorno, pero desmejora tu posición como proyecto, como servicio. ¿Sí? Entonces, ya son análisis externos. Pero lo importante aquí es que no solo son las aristas aquí que estamos viendo de manera vertical, sino que también tenemos aristas que analizar de manera vertical, mejor dicho, las primeras análisis horizontales. Bien, por lo menos, la fortaleza y las oportunidades tienen el sentido de que son positivas. ¿Sí? Fortalezas es lo positivo interno mío y oportunidades es lo positivo que el entorno me puede dar. Entonces, esos son 2 aristas, son 2 factores o elementos positivos para mí, para mi servicio, para mi negocio o para mi nuevo el producto que quiera hacer. ¿Sí? Son favorecidas para mí la fortaleza y las oportunidades. Mientras que también puedo tener entonces a la derecha, los elementos de la derecha son los que van a ser elementos negativos para mí, para mi proyecto, para mi empresa. Son debilidades que tiene mi empresa, o tengo yo, o tiene mi producto, pero también son amenazas que me puede dar el entorno. Entonces, esos 2 factores de la derecha son factores negativos y los 2 factores de la izquierda son factores positivos. Entonces, esos son elementos de mi análisis: los factores positivos, los factores negativos, los factores internos y los factores externos. Bien, entonces aquí un pequeño resumen de cómo puedo ver cuáles son las características que tiene cada uno. Análisis interno: las fortalezas son capacidades distintas, ventajas naturales, recursos superiores. ¿Sí? Resumen, cómo puedo ver yo esos elementos de la fortaleza. Los elementos de la debilidad son recursos de capacitaciones escasas, resistencia al cambio, problemas de motivación de personal, son ejemplos de algunos elementos. Con respecto al análisis externo, tengo las oportunidades, que pueden ser nuevas tecnologías, debilitamiento de competidores y posicionamiento estratégico. Estas cosas pueden ser oportunidades que le dan a mi empresa. Y como elemento externo también, las amenazas, altos riesgos o cambios en el entorno que obviamente me desfavorezcan a mí. ¿Sí? Entonces, esos son los análisis internos y externos que tenemos. Vamos a poner un video, ¿sí? Un video donde vamos a ver un FODA que hacen de una manera personal, un FODA personal, o sea,
Una persona hizo el análisis de cuáles son sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas, y nosotros vamos a verlo. En un momento que voy a compartir. Creo que no estoy compartiendo sonido. Un segundo. El sonido, ahora sí. Me confirma si lo pueden escuchar ahora cuando aparece. Un segundo. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, profesor. Ok, gracias. Created using Powtoon. Listo, vamos a ver. Bien, importante, en el video se dieron cuenta de que la chica, bueno, pudo indicar sus debilidades, ella la conoce muy bien, se conoce muy bien, sus fortalezas también las conoce. Se dieron cuenta que cuando ya colocó oportunidades y colocó amenazas, eran cosas que no dependían precisamente de ella. Las amenazas eran si habían problemas familiares, si habían entornos fuera de su casa, en su barriada. O sea, son cosas de que ella no puede preverlas, o sea, sí puede preverlas, pero no puede detenerlas, porque son condiciones que están fuera de ella, ¿no? Igual el tema de las oportunidades que podría haber de que haga un buen ambiente en su familia y cosas como esas que le permiten a ella ser mejor, pero tampoco dependen totalmente de ella, ¿no? Entonces son cosas del entorno que pueden mejorar o desmejorar a una persona o a un proyecto o a una empresa. Entonces, ese es el enfoque que quiero que vean, por eso el video, igual se los paso cuando les paso la presentación, les paso el link del video, para que ustedes vayan viendo cómo pueden generar entonces estos elementos, tanto internos como externos, sin que haya una confusión allí, ¿no? Bien, importante también dentro de este análisis hacer cruces de elementos. El análisis FODA es muy poderoso y podemos ver entonces que si yo me detengo a ver las fortalezas, yo tomo las fortalezas que ya las listé, digamos, hice un cuadro FODA y listé los elementos de fortaleza y listé también las oportunidades.
si yo tomo esas dos, que son las positivas, son las que estaban del lado izquierdo, son las dos positivas, la suma de esas dos, de la fortaleza y de mis oportunidades, eso me da la potencialidad que tiene mi producto, la potencialidad que tiene mi servicio o mi empresa, ¿sí? Señala las líneas de acción más prometedoras para la organización o empresa o el proyecto, ¿sí? Entonces yo tomo la fortaleza, tengo mis oportunidades y digo, por aquí es donde yo puedo potencializar mucho más mis beneficios como empresa, como producto, ¿sí? Tomé la fortaleza que ya las tengo, las oportunidades que se pueden dar, entonces ahí yo puedo llegar mucho más allá. Yo puedo ir a optimizar entonces los beneficios que doy como servicio o como producto. Entonces, la suma de los dos es un análisis importante que hacer. ¿Para qué? Para estar preparados de manera de tener una estrategia ofensiva de cuando se presenten esas oportunidades, pero acuérdense que no dependen de mí, se presenten, yo estoy preparado entonces para tomar esa oportunidad y sacar buen rendimiento de ellas. Bien, entonces, así como a favor, yo puedo prever si va a pasar algo y en el momento estar preparado para tomar esa oportunidad. Entonces, también tengo los factores negativos. Entonces, yo tomo mis debilidades, que son lo que están del lado derecho, que son las negativas, las debilidades y las amenazas. Si yo las sumo, las analizo, yo voy a tener mis limitaciones, ¿sí? Mis limitaciones y serían una señal de advertencia a la organización, una señal de advertencia a mi producto, ¿sí? Básicamente, yo tomando estos factores positivos y tomando los factores negativos, yo puedo hacer un marco de cuál es mi techo, hasta dónde yo puedo llegar. Estoy aquí en el medio, pero puedo llegar mucho más alto, puedo potencializar esa ventaja. O las limitaciones serían mi piso, o sea, yo tengo estas debilidades. Y si aún con esas debilidades se me presentan unas amenazas, hasta yo puedo llegar a ese piso. O sea, es un riesgo grandísimo, o es una advertencia que me da hasta dónde puede llegar mi organización si no atiendo mis debilidades y me suceden las amenazas que ya listé. Y entonces son limitaciones que yo tengo que prever. ¿Cómo puedo hacer aquí? Yo entonces tengo que hacer una estrategia para fortalecer mis debilidades o tratar de que estas debilidades se vayan disipando, ¿sí? Entonces, porque así voy subiendo mi piso. Si mi piso es de que si yo tengo debilidades y me suceden algunas de mis amenazas, si mi piso es que quiebra la compañía por completo, que mi producto quede completamente inservible o que no le funciona a nadie, entonces yo tengo que tratar de subir mis debilidades, o sea, o mejor dicho, bajar las debilidades, para que en el punto que sucedan algunas de esas amenazas no llegue a destruirse completamente mi producto o mi empresa, ¿sí? Entonces, es la limitación, yo tengo que hacerlo de manera proactiva. Por eso estos análisis son de manera proactiva, no cuando suceden las cosas, sino antes que sucedan y yo estar preparado para que antes que sucedan yo sepa cómo reaccionar. También tenemos otro tipo de análisis, ya haciendo cruces, por lo menos las fortalezas con las amenazas, ahí me va a dar entonces mis riesgos, ¿sí? Con esos riesgos yo puedo tener entonces una estrategia defensiva, ¿sí? Que tiene como objetivo protegernos de las posibles amenazas usando nuestra fortaleza, ¿sí? Entonces yo tomo mis fortalezas, veo mis amenazas y yo digo, necesito que mis amenazas, si se cumplen, mi fortaleza sea lo suficientemente fuerte, valga la redundancia, para atajar esa amenaza o poder controlarla. Entonces yo tengo que tener una estrategia defensiva, al punto de que mi fortaleza no solo la mantenga, sino la fortalezco más, al punto de que entonces mi amenaza nunca pueda sobrepasar a mi fortaleza. ¿Sí? Entonces yo tengo mis riesgos, esos son mis riesgos, la fortaleza más mis amenazas, no mis riesgos, tengo que minimizar mis riesgos para que no lleguen a ser algo decisivo o en contra de mi compañía cuando se vaya a dar. O por lo menos estar preparado si se va a dar. Tengo entonces también los elementos de debilidad más mis elementos de oportunidad me presentan los desafíos, ¿sí? Las debilidades y las oportunidades me presentan mis desafíos y allí lo que tengo que hacer es una estrategia de reorientación, ¿sí? Para que mis debilidades no sean lo suficientemente grandes para que yo no pueda aprovechar las oportunidades, ¿sí? Entonces, tengo que, igual, toda la debilidad, lo que tengo que hacer es minimizar mis debilidades, ¿sí?
Entonces ahí está mi desafío. Se presenta esta oportunidad y yo con esta debilidad, ¿cómo hago? Bueno, una estrategia de reorientación para que mi debilidad no sea lo suficientemente fuerte para que no pueda aprovechar las oportunidades. Bien, entonces estos son cruces de elementos y esto es importantísimo que uno lo tenga presente, ¿no? Cómo potencializar son mis fortalezas y mis oportunidades, cómo verificar mis limitaciones, son mis debilidades, mis amenazas, cómo verificar mis riesgos con las fortalezas de las amenazas y cómo detecto mis desafíos sumando las debilidades y mis oportunidades. Bien, también en la investigación les indiqué la estrategia o lo que era el análisis CAME. El análisis CAME, en resumen, así, muy simple, es esta estrategia que dice que las debilidades las tengo que corregir, ¿sí? Esa es la C de CAME. Corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades, ¿sí? Esa es la estrategia o el análisis CAME, que lo que quiere decir es esta estrategia que debe ser una máxima. Yo tengo que corregir mis debilidades cada vez más, tengo que afrontar mis amenazas, tengo que mantener mis fortalezas o aumentarlas y tengo que explotar las oportunidades que se me presentan. ¿Sí? Este análisis debe extraerse de las estrategias, dice, para cumplir los objetivos. Un sistema menos conocido que FODA, pero muy utilizado en el marketing empresarial. ¿Sí? Entonces, definitivamente que este análisis parte del FODA. O sea, yo no puedo conocer mis debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades si no hago un FODA primero. O sea que el análisis CAME es posterior al FODA. ¿Sí? Tengo que hacer un FODA para poder hacer un análisis CAME. ¿Sí? Entonces, es la estrategia que todos deben seguir después de hacer un FODA. ¿Sí? Verificar muy bien cuáles son las debilidades y corregirlas, tener en cuenta las amenazas para afrontarlas, mantener las fortalezas o aumentar las fortalezas y explotar las oportunidades. Bien. ¿Para qué utilizamos el análisis FODA? Para explotar nuevas soluciones a los problemas, explorar nuevas soluciones a los problemas, identificar las barreras que limitan los objetivos, decidir sobre la dirección más eficaz, revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo. Bien, abro micrófonos aquí, por favor, para que me indiquen cómo hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta del FODA? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Ya solamente nos queda una aclaración aquí. Este es un video, se lo voy a dejar, no le vamos a colocar porque creo que es un poco más extenso. Necesito que vean el video para poder ver cómo se crea, porque aquí lo que les van a dar es la elaboración de un FODA desde cero. Van a empezar a colocar los elementos de la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, y la van colocando en la matriz FODA. Esto va a ser importante porque ustedes tienen su próxima tarea va a ser un cuadro de FODA que tienen que hacer con respecto a algunos proyectos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para mostrarles a ustedes sobre una de las actividades que se colgó en la plataforma que tienen para esta semana. Son dos actividades, ahora vamos a verla uno a uno. La unidad de estudio 2. Voy a compartir pantalla. Bien, ahí tenemos entonces la tarea número 1, que es análisis FODA. Aquí hace una definición, un poco resumen de lo que acabamos de ver. Un video que les aclara un poco también otra arista de lo que nosotros, cómo lo he explicado el análisis FODA. Aquí un video donde alguien explica también el análisis FODA y los subanálisis que se pueden hacer de ahí. Y aquí entonces les indico la actividad que hay que hacer. ¿Sí? Ustedes tienen que
realizar un análisis FODA de uno de estos 3 proyectos que tienen en pantalla. Voy a tratar de aumentar el tamaño. Un momento. Sí, bien. Bien, entonces están estos 3 proyectos que ven allí. Dice proyecto línea 3 del metro de Panamá, proyecto cuarto puente sobre el canal de Panamá y el proyecto de viaducto marino desde la cinta costera 3 a la calzada de Amador. Los 3 son proyectos que están en alguna fase de ejecución o están en alguna fase de planificación. Son proyectos que ya tiene el gobierno de Panamá en su planificación desde 2020. Quizás con las condiciones que hay ahora, algunos se tendrá que posponer hasta 2021. Pero lo que yo necesito es que ustedes tomen uno de estos 3 proyectos. Es individual, la tarea es individual, así que alguien puede tomar la línea 3 del metro, otro compañero toma el cuarto puente y otro toma el viaducto, no importa, o varios tomaron el puente y otros tomaron la línea 3, no importa. Lo que yo necesito es que ustedes hagan el análisis FODA de uno de los proyectos, de cualquiera que ustedes tomen, ¿sí? Entonces, debe colocar por lo menos 5 elementos para cada aspecto. Eso significa que necesito 5 fortalezas del proyecto, 5 oportunidades del proyecto, 5 amenazas del proyecto, 5 debilidades del proyecto. Por lo menos 5. Si alguno de ustedes piensa que o puede poner 6, 7 o 8 fortalezas, 5 debilidades o 6 debilidades, no importa. Pero lo que sí quiero que piensen un poco sobre esas fortalezas y la vayan colocando y que sean por lo menos 5. O sea, no me queden con 2 debilidades o 2 o 3 fortalezas. Váyanse hasta 5. Verifiquen, busquen información sobre el proyecto, analicen un poco y vayan colocando los elementos de esto, ¿no? Pueden descargar el archivo que se llama Tarea Análisis FODA, ¿sí? .docs. Ese archivo lo voy a subir en un momento. Ese archivo lo único que tiene es el cuadrito y le da los elementos de cuál es la amenaza, lo mismo que coloqué arriba. Solamente que le da el cuadrito para que ustedes vayan colocando entonces las amenazas, las debilidades, las oportunidades y las fortalezas. Sí, una vez complete ese cuadro, transforma a PDF y lo sube a esta actividad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad tarea número 1, que es el análisis FODA? Lo que pueden hacer, lo que les recomiendo es que verifiquen este video que les voy a dejar por acá. Y este video hace la elaboración del FODA desde cero. ¿Sí? Así que con este video seguramente van a tener un mejor lineamiento de cómo hacer el FODA. Así que les dejo ese link allí en el PDF que voy a subir para que ustedes puedan realizar el FODA entonces con mayor claridad. ¿Alguna pregunta de esta tarea número 1? ¿No preguntas? Listo, entonces voy a indicarles la otra actividad que tenemos para esta unidad. Bien, en la unidad temática número 2 ya tienen un quiz, ¿verdad? Un quiz como el que ya hicieron la semana pasada. El quiz viene con lo que vimos hoy, que son las etapas de la preinversión, los niveles de la preinversión, y viene con preguntas del FODA también. ¿Sí? Entonces hay un video de apoyo aquí en la actividad, pero principalmente acá. El quiz número 2 está en la plataforma Socratic, ustedes pueden entrar, ya lo hicieron la otra vez. La única diferencia es que ahora vamos a entrar a la otra clase que se llama Evaluación 20. Este va a ser el nombre de la clase. Cuando el Socratic le diga, ponga el nombre del group name o el nombre de clase, usted le pone Evaluación 20 en mayúscula. ¿Sí?
su primer nombre, segundo nombre, y hacen el quiz tal como hicieron el primero. ¿Sí? Ahí mismo le va a dar su evaluación. Esto tiene 5% de su nota final. Lo importante es que lea cuidadosamente la pregunta, seleccione la respuesta correcta y sea puntual en la entrega para poder tener todos los puntos de esa actividad. El quiz, igual que el anterior, son 10 preguntas de lo que vimos hoy. El PDF lo voy a subir para que ustedes lo tengan de referencia. Pueden darle una leída antes de hacer el quiz. Y al que no pudo estar presente aquí en la videoconferencia, en la sesión sincrónica, entonces tiene que ver entonces el video que yo voy a subir dentro de 1 o 2 horas. Yo subo el video, le mando una confirmación para que ustedes entonces puedan ver el video. Preguntas sobre esta actividad, el quiz número 2. ¿Tuvieron algún inconveniente con el quiz número 1? ¿No? Hoy están muy silenciosos, chicos. No, profesor. No. Yo sí tengo una aclaración. Los resultados del quiz número 1, algunas personas hicieron varias veces el quiz, ¿sí? La plataforma Socratic me envía los resultados y me lo envía en orden cronológico. O sea que si lo hacen 3 veces, la plataforma me lo va a enviar y me va a decir cuál fue la primera vez que se hizo. Yo tomo en cuenta la primera vez que se hizo, ¿sí? Porque no es para hacerla varias veces, es para hacerlo una vez, es un quiz. De hecho, le estoy dando bastante tiempo para prepararse antes de llegar al quiz. Cuando llegan al quiz, ya tienen que haber leído el PDF que les subo y el que no tuvo en la videoconferencia, haber visto la videoconferencia grabada y después va al quiz. ¿Sí? El que hace 4 veces el quiz en realidad solamente está perdiendo el tiempo porque la primera es la que vale. ¿Sí? Nada más para aclarárselo, no lo hagan varias veces, háganlo una sola vez porque esa es la que vale. Igual la plataforma me envía a mí el orden cronológico como se hizo. Así que yo sé exactamente cuál fue la primera vez. Solamente para aclarar, así que en el quiz número 2 se preparan, leen un poco y después van a hacer el quiz. El quiz ni siquiera tiene tiempo, no es que comienzan y tienen que terminar en 20 minutos. Por ahora lo estamos haciendo con un tiempo bastante largo, o sea, yo se lo estoy dejando desde hoy, yo lo habilité ya, lo tienen desde hoy y van a tener para entregarlo hasta el día miércoles. Así que prepárense antes de hacer el quiz. Cuando van a hacer el quiz, nada más contesten las preguntas y ya. Esa es la última actividad de esta semana. Entonces tienen 2 actividades. Por favor, háganla y entréguenla a tiempo. Les voy a estar enviando un correo también para consultarles sus datos personales para hacer los grupos. Ya la siguiente semana vamos a hacer los grupos de su proyecto final. Y necesito entonces yo tengo los nombres, pero necesito, digamos, su correo para decir, bueno, grupo número 1, y le paso los datos del grupo número 1 a todos para que se comuniquen y se puedan comunicar por WhatsApp para poder hacer el proyecto. Entonces, la otra semana ya vamos a venir con los grupos hechos. Ustedes, yo los voy a armar y se los envío para que ustedes entonces se comuniquen. Y para eso, entonces, les voy a enviar un correo para que me den sus datos personales, el correo y el número celular como para escribir por WhatsApp cuando sea necesario. Solamente eso, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene más preguntas? Entonces voy a cerrar aquí la pantalla compartida. Una pregunta. El análisis que tenemos de la que hace el video, usted lo... Disculpa, no te escuché muy Ahí bien. usted pide 5 Ajá. ejemplos de cada... Sí. 5 elementos de cada uno, o Ahí sea, usted 5 pide unidades. 5 ejemplos de cada fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Exacto. Es como un cuadro como lo molo. Ok. Sí, un cuadro. Ahora ya se lo voy a mostrar. Déjenme ver si lo busco. Se lo muestro para que ustedes lo vean. Es un cuadrito como una matriz. Déjenme ver y lo comparto aquí. A ver, para no se queda.
Bien, comparte pantalla para que vean entonces el archivo que les voy a compartir, que les dije ahí que pueden ver. Entonces, voy a ampliar un poco. Bien. Bien, se lo voy a pasar en Word para que, digamos, directamente ustedes puedan ir aquí, colocando entonces las fortalezas. ¿Sí? Ustedes toman el proyecto y van a verificar. Les recomiendo que vean el video que les voy a pasar para que vean entonces cómo se van armando lo que son las fortalezas. A ver, fortaleza de alguno de esos proyectos. ¿Cuál puede ser una fortaleza? Una fortaleza significa que el mismo proyecto tiene algunas fortalezas por ser, digamos, son estatales, así que tiene el respaldo financiero, puede ser respaldo financiero del proyecto porque está incluido dentro del presupuesto. O sea, digamos, una de sus fortalezas es que no necesita buscar un financiamiento, ¿no? El gobierno lo tiene estipulado dentro de su presupuesto y bueno, tiene respaldo financiero del proyecto. Es una fortaleza. Es una fortaleza porque es algo interno. Es algo interno del proyecto como tal. Es algo interno de quien ejecuta el proyecto. Entonces, ustedes van colocando. Son ítems así. Este es un ítem ya. ¿Sí? Ustedes ponen 4 más. Son 4 fortalezas. Entonces, se van a debilidades y no necesitan colocarle el número, ¿no? Si quieren, la van colocando aquí, solamente que sean 5 o más. Debilidades, no sé, ustedes pueden poner debilidades como excesiva burocracia, excesiva burocracia o burocracia. No colocar completo todo el término. Excesiva burocracia y van colocando aquí entonces cada uno de los puntos. Así. Y recuerda que la fortaleza y las debilidades son algo que tiene interno el proyecto. En este caso, un proyecto es del gobierno, entonces tiene fortalezas, ¿sí? Tiene debilidades, puede ser la burocracia o la falta de seguimiento del proyecto. ¿Sí? Seguimiento. Eso puede ser una debilidad. Y es una debilidad interna, porque digamos, si hay una falta de debilidad del proyecto, ellos pueden corregirlo, o sea que es algo que pueden corregir. ¿Sí? Son internas. Versus acá, que vamos a tener oportunidades y amenazas, son externas. ¿Sí? Por lo menos una amenaza para uno de los proyectos, que es el viaducto, puede ser los factores climáticos adversos. Esa es una amenaza, o sea, están construyendo el proyecto, de repente viene un tornado y bueno, se lleva la mitad de las losas que pusieron algún ejemplo como eso. Una amenaza es algo que puede suceder y que no depende de los que están creando el proyecto. O sea, si hay un factor climático adverso, un tornado, un huracán, un terremoto, ¿qué puede hacer el encargado del proyecto? Nada, eso es algo climático, eso no lo puede, nadie lo puede advertir, o sea. Sí, entonces esa es una amenaza, algo externo, algo en este caso es del ambiente. ¿Sí? Entonces alguien de afuera. Otra amenaza es, puede ser un aumento de precio en los insumos de construcción. O exportación, o las exportaciones de ese insumo. ¿Sí? O sea, es una amenaza porque es algo externo, no depende de ello. Si de repente hay una ausencia o ya no hay la cantidad de cemento que se necesita porque hay una deficiencia en la producción, bueno, eleva el precio del cemento, eleva el precio de la varilla de acero. ¿Sí? Eso es una amenaza que puede dar al proyecto. La amenaza es
puede ser algo que pueda hacer, tan pequeña como eso, pues se elevan los precios, bueno, ¿qué hacemos? Hay que verificar presupuesto, tenemos más dinero, no se puede más dinero, un sobrecosto que se pueda dar. O sea, eso es una amenaza y no depende de lo que estén haciendo el proyecto, porque ellos no son los que fabrican los insumos, o sea, el cemento. Ellos se lo compran a alguien y ese alguien elevó el precio. Y espérate que nuestros recursos no llegaban hasta allá. Tenemos que buscar más recursos o ver qué hacemos. Eso es una amenaza. Puede pasar, pero puede ser que no pase. Y las oportunidades son, al contrario, son cosas que pueden pasar, pero que pueden favorecer. ¿Sí? Pueden favorecer al proyecto. En vez de disminuirlo, pueden favorecer. Esas son las oportunidades. Bien, entonces este cuadro, yo les voy a subir este Word, ustedes van colocando ahí entonces la lista. Serían 5, que van entonces colocando las 5, o 6 o 7, la que quieran. Ahí están, y ya, eso es lo que me tienen que traer. Por lo menos 5 de cada uno. Obviamente son diferentes fortalezas, diferentes debilidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo, entonces yo voy a subirle este archivo, se lo subo una vez, lo subo en Word como para que lo puedan editar ahí mismo y no tengan tanta complicación. En el mismo PDF que le voy a subir con la presentación que hicimos hoy, le va el link de los videos, pero también voy a subir el video con un material adjunto para que vean el video independientemente del PDF, si quieren verlo directamente. Así que esas dos cosas las voy a hacer ahorita para que ustedes lo tengan ahí y puedan iniciar a hacer estos talleres o esa tarea desde hoy si quieren. La tarea tiene una fecha de finalización hasta el próximo viernes, ¿sí? Así que tienen para hacerlo este fin de semana. Y si se les queda algo, entonces un par de puntitos más, entonces lo van terminando de hacer en la semana, pero les sugiero que empiecen ya o mañana. Y el quiz, que es la otra actividad, sí está hasta el miércoles, ese es el quiz muy rápido, así que solamente tienen que leer el PDF que voy a subir ahora. Bien, voy a terminar la grabación aquí y no sé si tienen alguna consulta más. Bueno, si no hay consultas, entonces, chicos, que tengan buen fin de semana, realicen las actividades, por favor, y estamos en contacto. Cualquier consulta me pueden escribir por el mensaje. Chao, saludos, cuídense.